Vamos a ver. Y ahora me toca compartir. Mm, Vamos a ver. Dame un segundito, por favor. Aquí lo tenemos. Vale. Ahora simplemente una pregunta de rigor. En un segundito deberíais ver la pantalla al completo, sin ningún tipo de gris ni nada. ¿Puede ser? Sí. Fijaos, y esto también para Marina, que hacía muy buena pregunta antes, ¿no? Casi todas las presentaciones, las tres, hoy es el tercer día, tampoco hay muchas, empieza con esto, ¿no? El mejor regalo que le podemos hacer a otro no es solo compartir nuestras riquezas, sino revelarle las suyas. Primer día, un modelo de 9 a 11 tesoros que hemos comentado, ¿no? Entorno, en la base tenemos la salud, el propósito y el tiempo. Luego tenemos mundo interior, mundo familiar, mundo profesional. Las uniones, mundo extraordinario, vida y muerte, alfa y omega, ¿vale? Pero no os preocupéis que eso también está en un vídeo grabado. El segundo día vimos a Sísifo, el mito de Sísifo, para profundizar en alto rendimiento y en productividad desde mitología griega. Y aquí es lo que os decía, si podéis iros a un comentario de Carles que hay en la comunidad, precioso, que profundiza y nos da muchas pistas también que no estaban en esa presentación sobre Sísifo. Y hoy, como todavía no tengo ningún tema en particular, más allá de productividad y alto rendimiento, que es lo que votasteis de todas las variables que os traje, hoy os traigo a Prometeo. Es otro personaje interesante, ¿no? Aquí también, por favor, añadid, comentad, corregid, porque yo tengo un conocimiento limitado sobre esto, ¿no? Y lo he intentado atribuir a el fuego que ya no podemos en ocasiones sostener, ¿vale? Aunque el mito no va solo de esto. Fijaos, y lo voy a ir linkando con cositas y con libros que tengo autopublicados, por si alguno le queréis, en PDF os lo envío también, ¿vale? Em, Estamos en crisis social, esto es algo que me he preguntado los últimos años. Y a partir de ahí este verano me encerré y autopubliqué tres libros que llevaba tiempo escribiendo en una versión mínima viable, ¿vale? Un volumen uno, 2 y 3. Una sociedad en búsqueda de sentido, del deber ser al ser y profundizando más en el ser, ¿vale? Em, Esto tiene que ver, lo he dicho, con lo que a mí me ha tocado vivir, no es la verdad, pero también honrando a ese hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, pues cogí esa parte de una sociedad en busca de sentido, ¿no? Debería, de hecho, haberlo puesto en interrogante, ¿no? Por lo que os decía yo al principio, ¿quién soy yo para decir esto, ¿no? Pero fijaos, Prometeo lo que a mí me da a ver, ¿no? Me ha permitido explorar también estos años, ¿no? Estamos en una crisis social, ¿no? No en una crisis a veces de motivación, un poco en una crisis de vivencias, ¿no? Fijaos que algo que me he ido dando cuenta, y lo mismo, luego compartimos con micro abierto, ¿vale? Cuando dejes si queréis de grabar, es que a veces nos pedimos o pedimos sin entender el contexto de la persona. Me pregunto a menudo si podemos activar la motivación cuando hay un cansancio crónico, ¿no? Si podemos motivarnos sin sentido, ¿no? Entonces, daros cuenta que un poquito notas que he ido tomando estos años tiene que ver con esto, ¿no? A veces pedimos motivación, foco, hábitos y productividad en un contexto donde muchísimas personas tengan mucho o poco material, emocional, espiritual, ¿no? Están simplemente a veces sobreviviendo, ¿no? A veces hacemos lo que podemos con lo que hay, ¿no? O exigimos, nos exigimos a veces un poco más de la cuenta. Y cuando alguien está sobreviviendo, el problema a veces no es la motivación, sino hay que volver a consolidar esa base para que esa persona pueda crecer desde ahí. Era lo que veíamos en la primera clase, ¿no? La pregunta era, ¿qué es realmente importante para ti estos 11 tesoros y dónde vas a poner foco este mes? ¿No? ¿Va a ser en la salud? ¿Va a ser en el propósito? ¿Va a ser en el tiempo? ¿Vale? Y al final el problema es que el estado interno desde el que vive y trabaja, ¿no? Ese estado, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Lo estamos haciendo por obligación, por esfuerzo, por vocación? ¿No? Y ahora entraremos un poquito en esto, ¿no? Y la pregunta no es una afirmación. Si no entendemos esto, a veces todo lo demás que pidamos va a chirriar, ¿no? No sé si os ha pasado en algún momento donde uno se quiere sacrificar y esforzar, pero ese superpoder ya no funciona. Gente que hemos hablado las últimas semanas, esto es lo que he compartido, ¿no? Yo, alguno de mis superpoderes sea el esfuerzo, ¿no? El no fallar, el estar a la altura. Y el último año y medio está fallando. ¿Por qué? Porque veo que tiene que ver con esto que os traigo hoy, ¿no? El relato que nos educó ya no funciona, dice una pregunta. Fijaos, tuve la suerte de entrevistar a Recuenco hace unas semanas y él hablaba de muchas cosas interesantes, entre ellas las estafas generacionales, ¿no? Él dice todo esto con mucho cariño, ¿no? A veces choca mucho, a veces algunas palabras que utiliza, pero yo se lo agradezco porque es una persona muy directa, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nos prometieron, lo que nos vendieron o o lo que compramos, ¿no? Que a veces esa expectativa no se cumple por el camino, ¿vale? Entonces, fijaos, la mayoría de nosotros crecimos con un contrato implícito, ¿no? Estudia, esfuérzate, aporta valor, sácate una carrera, compra una casa, ten una familia y a cambio tendrás cierta seguridad, progreso o capacidad de planificar.
Pero de repente a veces esto ha funcionado históricamente durante unas decenas de años. O tal vez no, esto sería algo que deberíamos abrir. Pero parece ser que esto ha dejado de funcionar. Algunas personas lo están percibiendo. Y entramos en pérdida, en duelo. No, yo compré una historia, me hice la carrera, me hice el máster, pero veo que no puedo pagar el alquiler. O veo que no puedo devolver este favor a mis padres. O veo que realmente voy a tener que seguir estudiando toda una vida. ¿No? Porque no sé si estaréis conmigo, pues más allá de lo que ha venido, porque ahora sabemos si bien también lo habréis escuchado, que la memoria hasta cierto punto a veces también nos engaña, ¿no? No, cada vez que recordamos al parecer hay una modificación de esa memoria. Yo no me atrevo a decir si el pasado o el futuro será peor o mejor, pero sí que estamos en un entorno los últimos 5, 6, 7 años de mucho cambio y mucha rapidez. Esto ataca al control de la certidumbre y sobre todo a esas promesas no cumplidas que algunos de nosotros o nosotras hemos estado viviendo, ¿no? Parece duelo, confusión y miedo, entre otros factores, emociones o sensaciones, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando no puedes planificar, el cuerpo entra en amenaza. Esto lo hemos hablado también en alguna ocasión, ¿no? Con Joseph Arram, que también tuve la suerte de entrevistarle, que he apretado un poco en el podcast los últimos meses, ¿vale? Es una persona que conocí hace tiempo, tenemos un amigo en común, le pedí el favor y hay una conversación que creo que tuvimos en enero o en Navidad muy bonita también. Él decía algo interesante, dice, los próximos años que vienen, y desde un lugar muy humilde, ¿eh? Si podéis escuchar la conversación, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Decía, vamos a sufrir mucho emocionalmente por los impactos. Y yo creo que iba por ahí, por las expectativas no cumplidas. El haz esto y lograrás esto. Ha habido un momento que ha dejado de correlar, ¿no? Incluso a nivel de salud muchas veces, ¿no? Nos estamos cuidando a muchos niveles, pero de repente hay un bajón o hay una caída. Y tú dices, ¿cómo me pasa esto si me estoy cuidando, ¿no? Entonces, os invito a que cada persona piense desde su lugar, ¿no? Y aquí, en varias cosas que he ido investigando, hablan de la parte ética, moral, filosófica y también lo biológico, ¿no? Comprender cuánto es de cada lugar, ¿no? Y fijaos, algunos expertos y expertas dicen que el cerebro humano está diseñado para vivir años sin horizonte, ¿no? O al menos el cerebro que hemos educado en Occidente. Les puedo decir, llevo 2 años trabajando en República Dominicana, una semana al año, ¿no? Con la Escuela de Organización Industrial, y ahí tengo la suerte, siempre que puedo, echar una mano, porque han normalizado a algunas personas vivir al día. Y se puede vivir al parecer al día. ¿Entendedme? Es decir, ¿hasta qué punto es un tema moral, cultural, de marco o biológico? Porque hay gente que siempre vivió al día. Hay gente que la tarea que tiene en su día es ir a por agua, o cazar, o recolectar, seguir alimentándose. Pero hay otras personas que hemos nacido en otro lugar donde creo que tenemos a veces la fortuna o lo contrario, porque creo que es la misma moneda, donde ya hemos necesitado controlar, prever, tener ahorros o un colchón que parece nunca ser suficiente. ¿Vale? Entonces, aquí abro también el debate, ¿no? Si es biológico o no es biológico lo que estamos afrontando, ¿no? Pero lo que es cierto es que cuando hemos comprado que hay una certidumbre o que tenemos que tener la vida planificada, una vivienda o dos viviendas o un tipo de ahorro, si no lo tenemos, nuestro sistema entra en amenaza. ¿Vale? Y a partir de ahí, cuando no puedes planificar, cuando sientes que hagas lo que hagas no es suficiente, el cuerpo entra en ese sistema, ¿no? En mi caso, cortisol alto, el sistema nervioso en alerta, te sube la tensión, ¿no? Y de repente te viene una cefalea tensional que nunca has tenido. ¿Es un dolor de cabeza o viene desde otro lugar? ¿Vale? Fijaos, el otro día escuchaba también una entrevista que hacían a Ben Affleck y a otro actor muy conocido, que no recuerdo su nombre, y me sorprendió mucho, porque decían, siempre nos hemos sentido en insuficiencia. La gente te dice que qué vida tan bonita, ¿no? Que todo lo que tienes, pero muchas veces no he disfrutado. De hecho, veréis que mucha gente famosa o rica a veces cae en adicciones mucho más caras que gente que igual no tiene ese tema, ¿no? O ese poder adquisitivo, pero también tienen momentos muy complejos. Entonces, esto me hace plantearme algo. ¿Esos vacíos son inherentes al ser humano? Esa sensación de pérdida depende de lo que tienes, de lo que no tienes, de la expectativa, de lo tangible, de lo intangible, ¿no? Cuánto es material, cuánto es espiritual. Porque también conocemos, posiblemente conocéis gente que tiene mucho éxito social y pues también dentro de ese éxito social ciertas propiedades que podían vivir tranquilos y no están tranquilos, ¿no? Por eso podemos comprender cómo alguien, cualquier tipo de ser humano, independientemente de lo que tenemos, pues cae en hábitos, en adicciones o en conductas que en ocasiones le hacen falta para sobrevivir a eso que está sintiendo, ¿no? Entonces aquí también nos abro este debate que luego podemos a hablar, ¿no? ¿Necesitamos certidumbre y control de verdad? ¿Es algo que hemos generado, creado? ¿Por qué hay personas que viven al día y más o menos tiran? ¿Y por qué nos aterra a otras personas vivir al día, ¿no? Y a partir de ahí, fijaos que ponemos foco en el cuerpo, que esto lo hablaba con Marina también un día, que venimos también de otro lugar, ¿no? Que nos hemos conocido en otra comunidad, cómo el cuerpo, marcador somático de Damasio, es el que menos miente.
La mente a veces algún pensamiento no es verdad, la emoción tampoco, incluso la memoria. Pero el cuerpo, si te paras a ver, si duele, duele. Si hay tensión alta y tensión alta. Otra cosa es lo que provoca esta tensión. Se lo dice alguien que está hace poquito en urgencias por el tema de tensión. Luego podemos abrir este debate, ¿vale? Entonces, no es solo debilidad psicológica, es fisiología básica y mucho más. Por eso, mucho cuidado, con todo el cariño. Hoy lo hablaba con una persona que admiro mucho de una escuela de negocio que me decía, Rodri, he fallado, ya no trabajo igual de bien porque se había equivocado en un calendario. Ya puse un audio aparte y le dije, si tú fallas o no lo haces bien, yo tampoco. Pero la pregunta es, ¿estamos perdiendo capacidad o voluntad o motivación? No lo creo, aunque podemos debatirlo. Pero creo que lo que está ampliándose es la incertidumbre, las responsabilidades familiares, los problemas de futuro. Entonces, daros cuenta cuánto es lo que entra, ¿no? Y cuánto es lo que sale. Y entre ello tenemos una capacidad, ¿no? Entonces, luego abriremos también, si queréis, este melón, ¿no? ¿Cuánto es de alguna forma biológico y cuánto está condicionado por el lugar donde nos ha tocado vivir? De lo que debemos ser y lo que no debemos ser, de lo que debemos tener o no debemos tener. De aquí entra un poco el mito de hoy, ¿vale? No sé si conocéis a Prometeo. He escuchado algunas versiones diferentes. Una de ellas decía que fue ese dios, ¿no? O ese semidios, o esta persona, cuando repartieron superpoderes a los animales, se dio cuenta que los hombres, no, a las personas no les había tocado ninguno, ¿no? Algunos animales volaban, otros nadaban, otros tenían otro tipo de cualidades, pero el ser humano estaba muy limitado. Y lo que hizo fue robar el fuego y se lo entregó, ¿no? Esa es una de las versiones que leí. Entonces, fijaos, Prometeo roba el fuego con una buena intención y da conocimiento, técnica y progreso a la humanidad. Hace lo correcto, no falla y no se escaquea, asume su responsabilidad, pero paga un precio. Zeus le castiga. En esta imagen, que es muy dura, al parecer cada día hace que primero le pone como unos grilletes, no le permite moverse, y cada día manda un águila a que le pique el hígado y por la noche se vuelve a regenerar. Al día siguiente le vuelve a picar el hígado y al día siguiente, a la noche siguiente se vuelve a regenerar. Es como Sísifo subía y bajaba una piedra, Prometeo le condenan a un sufrimiento eterno, a un no retorno de alguna manera, ¿no? Claro, ¿y cuál es su castigo? El castigo es estar expuesto a un ciclo de sufrimiento constante, ¿no? En algunas versiones que he visto, prueba el fuego, conocimiento y técnica, da a los humanos una ilusión peligrosa, el control, el dominio. Con el fuego podías elevarte por encima de algunos animales, ¿no? Podías sobrevivir, pero también podías abusar de ellos, ¿no? Que podemos entrar en esa doble moral, ¿no? O desafía directamente a la autoridad y el orden, ¿no? Desafía a Zeus, en este caso particular. Entonces, cuando Zeus castiga a Prometeo, al parecer no lo mata, lo castiga para algo peor, ¿no? No lo destruye, no le quita el fuego, le encadena una roca. Y cada día un águila devora su hígado. Y cada noche el hígado vuelve a regenerarse. El castigo no tiene final. No hay aprendizaje, no hay rendición y no hay descanso, ¿no? Y ahora yo os traigo esta pregunta, ¿no? ¿Tenéis simbólicamente esto en vuestra vida? Y me explico, ¿vale? Prometeo, en parte, permitidme deciros que en ocasiones somos nosotros, ¿no? Prometeo es un profesional, una mamá, un papá, un amigo, una pareja competente que intenta llegar a todo, ¿no? Un mando intermedio, una persona responsable, un autónomo, ¿no? Poned la figura que queráis, ¿vale? Una formación continua, adaptación constante, exigencia permanente, presión desde arriba y contención desde abajo, ¿no? No están quemados a veces por vagos, ¿no? O por falta de motivación, están encadenados al fuego del progreso continuo, ¿no? Y eso genera fatiga muy profunda porque al final no tiene un fin claro, ¿no? No tiene un sentido, ¿no? Daros cuenta que al igual que Sísifo, y yo veo similitudes entre los dos mitos, ¿no? Y me hace falta profundizar un montón, pero Sísifo está condenado a subir y bajar una piedra constantemente. En este caso, a Prometeo le castigan de una forma diferente, pero que tiene, creo que, tendencias similares, ¿no? Y fijaos, medir rendimiento en modo de supervivencia, ¿no? Aquí cometemos un error muy grave, ¿no? Confundimos supervivencia con bajo compromiso, confundimos agotamiento con falta de valores. A veces desde la neurociencia hablamos de esto, ¿no? Es muy claro. En amenaza el cerebro no optimiza, resiste. Aquí viene también lo que hablábamos hoy, el autocuidado, elegir cuándo exponerte, el firme y amable que hemos hablado en otras ocasiones, espalda fuerte y corazón suave, ¿no? De Silvia Fernández también, de Ni la cara, ¿no? Que lo dice siempre en estas formaciones, ¿no? Daros cuenta, a veces nos juzgamos, creo que muy duramente. Y es el símil en ocasiones, es como ese águila que llamas para que te devore el hígado, ¿no? Y que le invitas cada día o cada noche, ¿no? A veces sin sentido. O algo que alguien te invita o que te manda también, porque a veces es algo externo, ¿no? Pedir hábitos, foco, motivación en este estado es no pedir creatividad, es como pedir creatividad en mitad de un incendio, ¿no? A mí Prometeo lo que me hace reflexionar es desde un punto moralista. A veces quien hace el bien y busca el bien es castigado, número uno. Pero también le podemos dar la vuelta, ¿no? Es una persona que ha sido condenada,
pero a veces a mí me gusta darle la vuelta. ¿Y si esa condena a veces la he buscado yo? ¿A quién ayudo? ¿A quién no ayudo? ¿En qué líos me meto que nadie me llama? ¿No? El tema de elegir las batallas, que sigo investigando, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con Prometeo en este caso, ¿no? Y es que desde ahí a veces yo no puedo ayudar, ¿no? Y fijaos que es muy simbólica esta imagen, igual que la de Sísifo, para que pensemos esto os ha pasado alguna vez o se está pasando, ¿no? Y dos salidas habituales y problemáticas ante este tipo de situaciones, cuando este estado se prolonga, a veces hay dos salidas, ¿no? Una hiperexigencia. Aprieto, me esfuerzo más, ¿no? Soy capaz de meterme en más cursos, más formaciones, ¿no? Y esto Marina y yo lo hablábamos hace poquito también, ¿no? Pero a veces está la otra, la apatía, el vacío, el nidismo, ¿no? Paso de todo, cinismo, desconexión, ¿no? Y a veces hay un término intermedio, ¿no? En el cual puedo acercarme, ¿no? Tocar el límite y volver. Pero fijaos que a veces nos vamos a los extremos, que es la lucha y huida reptiliana, ¿no? La lucha para mí es la hiperexigencia, la huida, la apatía. Y a veces necesito luchar, a veces necesito huir. Pero fijaos que el problema es cuando mantenemos ese estado en el tiempo. La pregunta es, ¿se puede tener un alto rendimiento, una alta productividad desde un lugar de hiperexigencia constante o de apatía constante? Entonces, fijaos que ahí entra también la parte moral que hablábamos, ¿no? Igual no es un fallo moral, de valores, de motivación. Son adaptaciones de un sistema nervioso agotado. Cuando no podemos, hacemos lo que podemos con lo que hay. A veces nos pedimos de más, a veces nos pedimos de menos. Pero fijaos que os invito a pensar realmente qué es lo que nos hace invocar ese águila o qué es lo que nos hace saltarnos las reglas y ser castigados después. Y puede ser un castigo interno o un castigo externo, ¿vale? Y desde ahí, un poquito como cierre, fijaos, estas son las tres imágenes que nos han acompañado estos 3 lunes, ¿no? La primera es el modelo de arriba, de 9 a 11 tesoros, después Sísifo y ahora Prometeo, ¿no? Y fijaos, ¿qué tenía que ver la semana pasada Sísifo y esta Prometeo con con una buena productividad o un alto rendimiento, ¿no? Si me permitís, este es el cierre. Dejo de compartir, dejo de grabar y abrimos melón, ¿vale? Porque mi intención con esto es que penséis como, desde mi punto de vista, en los mitos. Es un lugar donde podemos volver a menudo y entender que no somos tan diferentes y que mucha gente se ha enfocado o, ¿cómo deciros?, se ha enfrentado a esto de forma temporal. Creo que todos somos Sísifo y Prometeo muchas veces y lo seremos. Y en la medida que comprendamos el mensaje que nos trae estos mitos, creo que vamos a poder tener una productividad más sostenida y coherente en el tiempo, pero también buscar tu alto rendimiento. ¿Qué es para ti en este momento? ¿No? Una persona que rinde, ¿no? Tiene que ver más con Sísifo, con Prometeo, con un lugar más sano, con otro tipo de mito, ¿vale? Que si me permitís, dejo de compartir, dejo de grabar.